Cuántos de ustedes que me están viendo el día de hoy se consideran realmente un vendedor? No cuánto tiempo están en ventas o cuánto tiempo llevan vendiendo, no cuántos años tienen en esta profesión. Tampoco te estoy preguntando cuántos cursos has tomado. La pregunta con la que vamos a arrancar este programa de Luchones Time a través de CB Radio México es: ¿realmente te crees un vendedor o estás aquí por cualquier otra cosa? Hay un montón de personas que están en ventas. Aquí hemos hecho esa distinción de que está el vendedor profesional y está la persona que se dedica a ventas. Hay muchas personas que todos los días están aquí, pero que sienten que estar en ventas es algo temporal, es algo mientras surge aquello que encuentran más atractivo, mientras llega algo mejor, mientras aparece la oportunidad soñada, el trabajo anhelado. Venden mientras llega eso que tanto anhelan, esperan, o eso que les produce mucha satisfacción. Y es ahí donde se encuentra el mayor problema del tema de ventas. Prácticamente el 90% de las personas que están en este negocio de ventas no quiere convertirse en un vendedor profesional. No quiere ser un top producer porque están en ventas mientras sale algo, están de manera temporal o consideran el ser vendedor como algo inferior porque posiblemente se prepararon, estudiaron, hicieron una carrera, una maestría y otras tantas cosas, y entonces ven las ventas como, pues, esto lo hace cualquiera. Y, oh, pequeño error, las ventas no las hace cualquiera. El día de hoy vamos a hablar acerca de la raíz de muchas frustraciones y de muchos problemas en ventas. No es el mercado, que es un pretexto que les encanta poner a muchos, no es la economía, no es la competencia, no son los precios, es algo mucho más profundo. Se trata de identidad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y te voy a compartir lo que a mí me tocó aprender, ver, vivir y aceptar para que mi vida en el tema de ventas pudiera cambiar, para que mi vida realmente pudiera ser completamente diferente. Y antes de arrancar con todo lo que yo te quiero compartir el día de hoy, quiero que te lleves esta pregunta. Ya debes de sacar tu libreta, tu lapicero, porque hoy hay un montón de cosas que vamos a compartirte. Luchones Time es un programa en el cual nos enfocamos en brindarte información valiosa, aprendizajes, técnicas, tips y estrategias, pero además de todo esto, experiencia que te pueda llevar a dejar de ser alguien que se dedica a ventas a convertirte en un vendedor profesional. ¿Cuál es esta pregunta que quiero que te lleves en este momento y que la vamos a ir trabajando durante todo este programa? Es la siguiente. ¿Realmente te crees un vendedor o estás aquí por mientras? El tema que vamos a compartirte tiene mucho que ver con mi historia. Vamos a hablar mucho de lo que a mí me tocó pasar, de lo que a mí me tocó aprender y que me ha tocado ver de manera repetida un montón de veces en muchas personas. Trabajé muchos años para diferentes empresas, me tocó contratar a muchas personas para ventas, vendedores, ejecutivos de venta, asesores, al final de cuentas, vendedores.
Y una de las cosas con las que más me encontré fue el hecho de que muy pocos querían ser vendedores. Incluso yo no me veía como un vendedor. Hace ya bastantes años, 20 años más o menos, me tocó ir a una entrevista a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Sí, me tocó ir allá y realizar todas las encuestas, la plática, y me dicen, oye, ¿sabes qué, Josué? Fíjate que de acuerdo a lo que hemos platicado, a cómo vemos tu experiencia y todo, tenemos para ti un puesto de vendedor conquista. ¿Te gustaría tomarlo? Y yo le dije, al momento y de manera así automática, yo respondí que no. ¿Cómo se atrevía mi querido Iván Garduño, que seguramente llega a escuchar estos episodios? Ahí está, Ivancito, muchísimas gracias por no haberme mandado por un tubo en ese momento, pero dije, no, vendedor conquista, ¿qué te pasa, cabrón? Tengo una carrera, tengo una maestría, he estado estudiando diplomados. ¿Cómo te atreves a ofrecerme un puesto de vendedor? Para mí era como caer muy bajo. No había estudiado una carrera, no había hecho una maestría para terminar como vendedor. Y yo, no, ¿cómo crees? Así hasta mis gestos y todo de, me estás ofendiendo, Iván. Me volteó todo y me ofreció un puesto de supervisor. Cuando yo me negué a ingresar en el puesto de vendedor conquista, no fue porque no necesitara yo el trabajo, no fue porque la paga fuera mala, no fue porque yo dijera, ay, es algo que no puedo hacer, ¿no? Yo respondí que no porque había estudiado y en mi cabecita en ese momento yo decía, bueno, es que solo las personas que no se prepararon terminan en ventas. Yo ya estudié demasiado, ya estudié un montón como para terminar siendo un vendedor. Imagínate el tamaño de oso o de error que estaba yo cometiendo. Creer que porque había estudiado simple y sencillamente ya no podía ser un vendedor o que ser un vendedor estaba muy por debajo de lo que yo era. Me ofrecen el puesto de supervisor de ventas y dije, va, ahí sí, en automático, muy rápido acepté, porque ya no decía vendedor. En mi cabeza decía, ser supervisor de ventas es ser mucho más que ser un vendedor. Y entonces, pues ahí puede que empate el que ya hice una carrera, el que ya hice una maestría, el que me estoy preparando un montón. Pues bueno, ya. Ahora, en mi vida había yo tenido un puesto de supervisor de ventas. Antes de llegar a este punto, yo había trabajado como coordinador de educación, como coordinador administrativo en una escuela de computación, había dado clases muchos años de computación en una secundaria, en una preparatoria, en la universidad incluso. Había sido director de carrera de la escuela en la que yo estudié. Había sido líder de relaciones públicas de otra escuela. En todas estas actividades, en muchas, yo vendía, pero como el puesto no decía vendedor, yo me sentía cómodo. Cuando me paso a esta parte de supervisor de ventas, algo que yo no contemplé es que ser supervisor de ventas implica vender, saber vender y además saber liderar a un equipo de ventas, enseñarlos, entrenarlos, capacitarlos. Esto fue algo completamente raro en mi vida y nuevo, por supuesto. Cometí un montón de errores, sí, demasiados.
Con el paso de los años, con el paso del tiempo, a mí me tocó entender algo que terminó cambiando por completo mi vida y a lo que decidí dedicarme ya de manera profesional. Las ventas no es una profesión menor. Las ventas no es para aquellas personas que no encontraron otra cosa que hacer. Descubrí que las ventas es la mejor profesión del mundo mundial. Sí, que ser vendedor es la mejor profesión a la que yo me podía dedicar. Es la mejor actividad que podía hacer y opté por profesionalizarme en ello. Hasta antes de este punto, yo veía las ventas como que es parte de mi trabajo, es una obligación, incluso a las capacitaciones, a los cursos, a todo lo que me mandaban, yo lo hacía solamente como por compromiso, como por, ah, pues tengo que hacerlo, pero no ponía toda la atención, no me enfocaba, no me esmeraba. En muchas cosas no aprendí nada de esto. Y entonces la padecía yo mucho para vender. Me costaba mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo poder alcanzar los resultados de ventas que me pedían, porque yo no estaba con esta idea de creer que realmente había un tema de creerme vendedor, que es lo que yo quiero compartir contigo el día de hoy. Pasó el tiempo y fui entendiendo que lo primero que yo tenía que entender era que si yo quería tener resultados favorables en ventas, que me costara menos, que no tuviera que invertir tanto tiempo o sufrirla tanto, yo debía entender que tenía que ser un vendedor. Y es lo primero que te quiero compartir el día de hoy en este tema. Las personas actuamos según la identidad que nosotros tenemos, la identidad que nosotros asumimos. Primero, partimos de eso. Si tú estás en ventas y no te crees un vendedor, te va a costar mucho vender. Si tú estás en ventas y menosprecias la tarea, te va a costar mucho vender. Si tú estás en ventas y no consideras que este sea el mejor trabajo al que te puedas dedicar, te va a costar mucho vender. La gran cantidad de personas o la gran mayoría de las personas considera que primero actúa y luego se va construyendo su identidad, que primero es afuera y luego es adentro. Y no funciona así, o cuando menos yo no he visto que funcione de esa manera. Funciona al revés. Primero vamos de adentro hacia afuera. Primero actuamos como quien queremos ser y posteriormente terminamos siendo eso en lo que actuamos. Un atleta profesional, un futbolista profesional, ahora que se viene el tema del mundial, primero se considera un futbolista y luego actúa como un futbolista. Y como consecuencia se convierte en un futbolista. Si primero quieres tú ser el futbolista para después creerte futbolista, pues no va a jalar o te va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque lo que primero tiene que ocurrir en nuestras vidas es creer en aquello que queremos ser. Un líder no se convierte en líder porque sí.
Un líder primero asume el rol de liderazgo y como consecuencia se convierte en líder. Una cosa es que tú seas jefe y el ser jefe de algo o de alguien te lo da el puesto, y otra muy diferente que tú seas el líder. El liderazgo se produce desde dentro, a través del ejemplo, a través de las actividades que tú realizas, a través de lo que compartes. Lo mismo ocurre con un vendedor profesional. Primero se cree que es un vendedor, empieza a desarrollar las habilidades de un vendedor y como consecuencia se convierte en un vendedor. La situación con muchas personas que están en ventas ocurre porque no se identifican como vendedores. Y si hay algo de lo que ya nos hemos podido dar cuenta a lo largo de los años, es que no importa a qué te dediques, todo el tiempo estás vendiendo. Vender es ayudar y servir a otras personas. Vender es buscar la transformación en otras personas. Vender es transmitir la energía, ¿no? Nuestra energía con otras personas. Entonces, todos estamos vendiendo. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Tenemos un prejuicio contra las ventas. A lo mejor porque hemos escuchado, hemos visto situaciones complicadas, alguien que se aprovechó, alguien que no supo cómo entrarle al toro por los cuernos y terminó haciendo un relajo, y no nos identificamos como vendedores o creemos que es menos de lo que somos. Hay profesionistas con una gran habilidad, con una gran capacidad, contadores, abogados, arquitectos, médicos, pero que por el hecho de no vender de manera adecuada su servicio, su producto, terminan recibiendo lo que otras personas quieren darles. No porque su trabajo no sea bueno, no porque no sepan hacer las cosas, sino porque simple y sencillamente no lo comunican de manera adecuada, no creen que tienen que hacerlo y entonces, pues todo lo demás se va por un tubo. Aquellos profesionistas que entienden que es su profesión y venden esa profesión, venden ese producto, venden ese servicio, venden esa actividad, les va mucho mejor, porque logran entrar en paz con el hecho de comunicar lo que hacen, vender lo que hacen, y eso permite que más gente los conozca. Cuando tú le preguntas a los niños, ¿no? O a las personas, ¿qué te gustaría hacer? Durante 4 años, a mí me tocó estar aplicando evaluaciones de orientación vocacional y orientación profesiográfica a alumnos de bachillerato en prácticamente toda la región de la Mixteca. Dábamos pláticas, hacíamos encuestas, entrevistas, les preguntábamos, oye, bueno, ¿y tú cómo te imaginas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué quieres que pase con tu vida? Y una de las cosas que parecía mucho en este sentido era el hecho de que nadie me dijo o en ningún momento yo escuché que alguien me dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ser vendedor. Yo quiero ser una persona que vende. No, la mayoría me decía, oye, yo quiero ser arquitecto, quiero ser doctor, quiero ser empresario, quiero ser policía, etcétera. Pero nadie decía, quiero ser un vendedor.
Hoy, con el paso del tiempo, entiendo perfectamente que, pues, las personas prácticamente, si no saben vender, no progresan. Y hoy también me queda sumamente claro el hecho de que una empresa sin ventas, no importa si tiene el producto más fregón, no importa si su producto es el más barato, no importa si tiene la última Coca-Cola del desierto o la cura contra el cáncer, si no tiene ventas, es una empresa que va a desaparecer. Y si no hay ventas, no hay empleos, no hay innovación, no hay creación de riqueza, no hay prácticamente nada. Las ventas son ese motor que termina moviendo el mundo. Las ventas son generadores de riqueza, son generadores de empleos. Imagina tú lo siguiente. Yo tengo una lavandería. Bueno, no te lo imaginas, ¿no? Yo tengo una lavandería. Esta lavandería genera 3, 4 empleos. ¿Qué pasaría si nosotros no vendiéramos nuestro servicio de lavandería? Que la gente no nos conocería, no vendrían, si no tengo ropa para lavar, no genero ingresos, si no genero ingresos, una, no puedo comprar mis insumos, dos, no puedo pagar sueldos a las personas que están trabajando y entonces pues, se tendrían que ir y se acabó. ¿Por qué? Porque no hay una generación de ingresos. El vendedor o la parte de ventas es el único departamento dentro de una organización que produce dinero. Los demás departamentos terminan gastando ese dinero. Josué, pero es que para eso es que genere, se gasta, se busca innovación, transformación de productos, se hacen un montón de otras cosas. Claro, por supuesto. Pero si tú no tienes ventas, no va a ocurrir nada de lo demás. Me dedico a los bienes raíces. Trabajo para alguna agencia inmobiliaria y yo tengo mi propia agencia. ¿Qué pasa si tú abres una notificación y no la vendes? Todo el dinero que invertiste ahí está detenido. Josué, sí, pero en unos años va a valer más. Pero mientras no se venda, pues resulta que yo no puedo saber si realmente vale más o no. El papel puede decir una cosa, pero mientras ese papel no se haga efectivo, entonces simple y sencillamente, pues no voy a poder saber si efectivamente hice un buen negocio o no. Si tú abres un consultorio como médico, tienes que vender tu servicio para que puedas sufragar los gastos de tu consultorio, para que puedas generar un ingreso para ti, para que puedas cubrir tu estilo de vida. Abriste una tienda de abarrotes, ocupas que lleguen personas a comprarte. Abriste una tienda de ropa, necesitas que las personas lleguen y te compren. Ah, pero ¿qué pasa? Abro una tienda de ropa, contrato personas y lo único que me saben decir es, pásele lo que le guste, se lo muestro sin compromiso. Eso no es un vendedor. ¿Qué estaba buscando, joven? Eso no es un vendedor. Cuando nosotros no asumimos esta identidad de ser vendedores, nos vamos complicando mucho la vida porque no tenemos manera de cómo mejorar nuestra calidad de vida, de cómo mejorar nuestros ingresos, o simple y sencillamente nos va a estar costando demasiado el poder.
vender. Yo tenía la idea, ¿no?, de que como era un profesionista, un contador público con una maestría, un contador público que no había ejercido desde que terminó la carrera. Imagínate esto. Pero no quería vender. Pero no quería estar en esta parte de ventas porque lo consideraba menor a lo que yo había hecho. Y vamos a entrar en un poquito más de esta cuestión que me tocó pasar a mí. Para muchos de nosotros, o quizá para la generación de la que yo pertenezco, una generación X, a nosotros nos dijeron que teníamos que estudiar, hacer una maestría, prepararnos lo más posible, conseguir un buen trabajo, porque eso iba a salvar nuestras vidas. Estudié, hice una maestría, pero no conseguí el buen trabajo. No en la parte de contador público, porque no me gustaba la parte de la contaduría. No en la parte de la administración, porque no le encontré mucho sentido. ¿Qué pasó conmigo? Fui a una entrevista de trabajo, me ofrecen la oportunidad de ser un vendedor. A lo que yo dije, no, porque no iba conmigo. Ahí generé un conflicto, traía yo un tema de creencias. A ver, si ya estudié una carrera, si ya estudié una maestría, si ya sé mucho, ¿por qué voy a ser un vendedor? ¿Por qué voy a ser un vendedor? Como te mencioné hace un rato, en mi cabeza podría ser el tema de que, oye, pues un vendedor es aquella persona que no encontró otra cosa mejor que hacer, que no se preparó, que no estudió. Entonces, como no se preparó, no estudió, pues que termine de vendedor. Y cuando traes el concepto desde este punto y te dicen que tienes que vender, pues resulta que tú eres el rabo la marrana porque tú no conectas con ese tipo de cosas. Termino aceptando el puesto de supervisor y esta aceptación en el camino, después de muchos años, porque no fue luego, me terminó revelando, me terminó entregando algo que agradezco mucho. Las ventas no son una profesión menor, son la profesión más importante del mundo. Desde mi perspectiva, y te lo digo como vendedor. Hay una cosa importante que nosotros debemos de entender y es que todos, absolutamente todos, estamos vendiendo todos los días. Un médico te puede vender confianza, te puede brindar certeza, te puede ofrecer la transformación de una vida saludable, de mayor tiempo de vida, de mejor calidad de vida durante ese tiempo. Un abogado podría estarte compartiendo, vendiendo certeza, seguridad jurídica, libertad, transparencia, confianza, etcétera. Un contador te da la tranquilidad de llevar tus cuentas en orden, de estar en paz con Hacienda, porque ya sabes que de la muerte y de Hacienda prácticamente nadie se libra. Eso te puede estar ofreciendo. Un maestro, una escuela particular, pues te están vendiendo conocimiento, te están vendiendo transformación, te están vendiendo el hecho de que tú puedas aumentar o mejorar tus capacidades, etcétera. El punto es que a muchos de nosotros no nos han explicado esta parte. A la gran mayoría de nosotros nos han dicho simplemente, o a menos a mi generación nos dijeron,
estudia para tener un buen trabajo. Y un buen trabajo no era ser vendedor. Todavía en mi generación había mucho estigma y creo que todavía hay mucho estigma con relación a las personas que están ejerciendo esta profesión. Les han puesto un montón de nombres con tal de que no suene a vendedor. Ejecutivo de ventas, asesor de ventas, ejecutivo de cuenta, asistente y un montón de otros tipos de nombres que les van dando. ¿Qué pasa si nosotros le seguimos cambiando el nombre a esto? O, como a mí, cuando me ofrecieron el puesto de vendedor, dije que no. Cuando me ofrecen el puesto de supervisor de ventas, dije que sí. Y la diferencia en sueldo era muy poca. El nombre parecía más rimbombante, parecía más acorde a una persona que había estudiado, aunque al final el trabajo fuera a ser muy parecido. Una de las cosas que yo he podido aprender con estos años en ventas es que tú no puedes ganar como el 10% de los mejores vendedores del mundo o de tu zona o de tu industria si tú te avergüenzas de ser vendedor. Si tú no te sientes orgulloso de lo que eres, no vas a conseguir los mejores resultados. Me ha tocado ver con muchas personas que están en ventas, van, ejecutan su trabajo como vendedores, salen, se quitan su uniforme, se quitan todo lo que pueda mencionar o hacer que otras personas perciban que son vendedores, porque les da pena, porque les da vergüenza. Tú los ves en sus redes sociales y jamás te mencionan que son vendedores. Tú los tienes en sus estados de WhatsApp y te hablan de todo, pero no te dicen que son vendedores. Y luego, muchas de estas personas se están quejando porque no están teniendo el ingreso que quieren. ¿O por qué Pedrito está ganando un montón? ¿Por qué ellos no están ganando eso? ¿Por qué a Juanito le va tan bien? Ah, es que Juanito tiene la mejor zona. No, pues es que a Juanito lo quiere el jefe y por eso su cuota está bien papa. No, pues es que a ellos les va muy bien porque tienen mucha suerte. ¿Quieres tener un ingreso diferente? ¿Quieres tener un mejor ingreso? ¿Quieres ganar como ganan los mejores de tu zona, de tu industria, de tu mercado, de tu empresa? Entonces tienes que aceptar y creértela como un vendedor. Es que si me cambian a la zona de Juanito, entonces yo también la voy a armar porque esa zona ya está hecha. Los cambian a la zona de Juanito y se les cae el negocio, se les cae el mercado, pierden clientes, los pedidos empiezan a ser más pequeños. Ah, no, es que me salaron la ruta. Esto ocurre mucho en el tema de consumo masivo. Me tocó trabajar muchos años ahí. Hay personas que quieren la recompensa de un vendedor profesional sin comportarse como un vendedor profesional, sin ser un vendedor profesional. Si tú en el fondo de tu corazón
¿Crees que ser vendedor es algo pequeño, minúsculo o no es algo que valga la pena? Entonces no vas a invertir en ti ni en desarrollar tus habilidades, ni vas a buscar cómo mejorar aquello que te convierte en un mejor vendedor, porque no te vas a creer un vendedor. En los años que estuve trabajando en las diferentes empresas, me cambiaron a muchos lugares. Empezaba yo en una zona, la levantaba, nos convertíamos en una zona increíble, alguien más había destruido su zona, me mandaban a esa zona, la estabilizaba, la subía y la ponía en los primeros lugares. En ese momento alguien más ya le había puesto en su madre a otra zona y me cambiaban a esa zona y volvía yo a hacer lo mismo. Y después de 4 o 5 años, regresaba a la primer zona en la que empecé, donde ya le habían vuelto a partir su mandarina en gajos. Porque el resultado de un vendedor profesional no lo da la zona, no lo da el equipo, no lo da el producto, no lo da el servicio, no lo dan los descuentos, no lo da el mercado, lo da qué tan convencido está el vendedor, el líder, el representante, el que está haciendo el trabajo, que efectivamente lo sabe hacer y que es muy bueno para hacerlo. Y hay que reconocer también esta parte. Si tú no te consideras un vendedor, si menosprecias la carrera de ventas, si consideras que ser vendedor no es lo tuyo, entonces no te vas a preparar, no vas a leer, no vas a practicar, no vas a hacer ejercicios de roleplay, no vas a preguntarle a otras personas cómo están consiguiendo mejores resultados, no vas a invertir en ti, en una capacitación, no vas a prestar la suficiente atención cuando te manden tu empresa, tu negocio a una capacitación porque lo vas a ver como algo menor. No lo vas a hacer porque vas a estar menospreciando la profesión. Y si tú menosprecias esto que haces, entonces no te vas a convertir en un vendedor experto, no te vas a convertir en un referente, no te vas a convertir en alguien que genera la suficiente confianza para que le compren y entonces aumentes tu ingreso, porque no lo crees. Inconscientemente tú vas a seguir con tu idea de esto no es lo mío. Y mientras tú estés con esta idea de esto no es lo mío, no vas a avanzar, no vas a crecer. Quieres grandes ingresos, pero no aceptas la profesión. Te da vergüenza que te vean como un vendedor. Desde que yo me acuerdo, o bueno, desde que asumí esta postura de que soy un vendedor, yo me considero un comercial ambulante. Y es decir, todo en mi vestimenta o en mi postura o en mi manera de hablar, o cuando alguien me pregunta qué hago, yo gustosamente digo que soy un vendedor. Busco comunicarlo de todos los medios y formas posibles. Y a mí todo el tiempo me vas a ver con una playera que indique qué hago. Un uniforme, una gorra, una frase, algo que le demuestre o que muestre a las personas que yo soy un vendedor, que yo les puedo ayudar a vender. Una persona que está en conflicto con ser un vendedor no va a invertir para nada en ello. Y si tú no inviertes en eso, no vas a crecer. Te vas a quedar ahí por completo. Creerte vendedor también
viene con una parte súper importante y es estar orgulloso de tu profesión. Si tú no estás orgulloso de tu profesión, no la vas a compartir, no vas a hablar de ella. Vas a esperar que la gente no te pregunte a qué te dedicas porque no quieres decir que eres un vendedor. O hablarás de otra cosa, pero no vas a decir que eres un vendedor. Los mejores vendedores, las personas que están en esto y que les va increíblemente bien, no se están escondiendo, no se están justificando, no se están disculpando. Es más, no empiezan con la palabra perdón. Disculpe, me regalaría, que es con lo que luego muchas personas empiezan, ¿no? Estás en ventas, vas a iniciar una presentación, vas a iniciar algo. Perdónenme por molestarlos, no quiero incomodarlos, no quiero molestar. A ver, cabrón, lo que vendes es bueno, transforma las vidas de las personas, entonces no pidas perdón. Ve y muéstralo. Comparte con orgullo, con energía, con seguridad, eso que tú estás ofreciendo. Ah, pero como no me creo vendedor, pues, mejor pido perdón, porque les voy a quitar tiempo. Pues sí, les vas a quitar tiempo porque tú no crees en lo que estás vendiendo y como no crees en lo que estás vendiendo, simplemente la gente, pues, lo va a ignorar. Esas personas que les va muy bien en ventas, sí son los que te dicen, oye, te traigo esto que estoy seguro que te va a transformar tu vida. Soy un vendedor, me interesa ayudarte, quiero mostrarte cómo mi producto, mi servicio puede transformar tu vida. Porque ya entendieron una cosa, un vendedor profesional ya entendió que lo que hace impacta de manera positiva la vida de las personas. Yo estoy convencido y seguro que lo que hago impacta de manera positiva la vida de las personas, que les ayudo a encontrar el mejor lugar para que inviertan su dinero en un terreno, que les ofrezco la mejor alternativa, el mejor plan, el camino más adecuado para que puedan lograr ese objetivo que ellos tienen. Yo sé que a través del sistema que tengo, de los procesos que realizo, les ayudo a resolver muchos problemas, que los protejo, que ayudo a que su dinero esté perfectamente resguardado. Entiendo que lo que hago puede transformar la vida financiera de las personas porque una inversión hecha de manera adecuada, segura y con visión se puede duplicar, triplicar, etcétera. Y cambia por completo la vida de las personas. Entiendo en lo más profundo de mi ser que soy un vendedor. Cuando yo acepté esto de que soy un vendedor, entonces empezó a valerme un montón lo que la gente dijera de mí, el que me criticaran, el que me juzgaran, el que dijeran, ay, ¿qué onda? ¿O para qué estudió tanto si terminó vendiendo? Cuando yo renuncié a mis trabajos y me vengo a esta parte de empezar en ventas ya como vendedor, también tuve un conflicto, porque yo decía, pues, yo fui líder de equipos, yo manejé 100, 200 vendedores, ¿cómo es que ahora pues, voy a empezar? Sí, pero volví a aterrizar al punto de decir, a ver, soy un vendedor. Y si soy un vendedor, estoy en esto, ahora me voy a preparar, me voy a certificar, voy a leer, voy a ayudar a otras personas a que puedan hacer esta profesión también de buena manera. Hay muchas personas vendiendo bienes raíces, un montón. La mayoría entra porque te ofrecen grandes comisiones y sí, sí las hay.
Solo que para llegar a esas grandes comisiones, tú primero tienes que creerte que eres un asesor inmobiliario, un vendedor, alguien que impacta y transforma de manera positiva la vida de las personas. Y no cae la grande comisión a la primer venta. Algunas veces sí, chiripazos, pero no lo pueden volver a repetir. ¿Por qué? Porque no hay un sistema, porque no se han tomado en serio este trabajo y mientras no te lo tomes en serio, simplemente no va a ocurrir absolutamente nada. Tú puedes ver que hay vendedores que les va muy bien, que están vendiendo de manera constante, que están cobrando súper bien, pero luego no ves que se preparan todos los días, que tienen una rutina, que tienen un manejo emocional completamente diferente al que tiene el resto, que aprendieron a superar el rechazo, que no se lo toman personal, que hay un montón de cosas ahí para que puedan sobrepasar todo eso que la gran mayoría no logra, parte de un punto importante. En el fondo de su ser, ellos creen que son vendedores profesionales. De todo esto que estamos hablando, llegamos a un punto. Cada uno de nosotros actúa de acuerdo con quien cree ser. Y esto, te lo voy a poner en un ejemplo mío, que no tiene nada que ver con ventas, pero que refleja completamente el tema de la identidad. Durante muchos años, yo fui una persona que consumió mucho alcohol, mucho. Sabía que no era bueno para mí, sabía que no era sano, gasté mucho dinero en ello. Podría decirte que viví cosas que de no consumirlo no hubiera yo vivido, no, que no me hubiera complicado tanto la vida, pero lo hice. En el 2016 lo quise dejar y por un tiempo lo dejé por querer quedar bien. Recaí y después lo quise dejar en diferentes ocasiones. Y sí, pasaba una semana, y yo decía, ya llevo una semana y volví a caer. Lo lograba hacer por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses y luego volví a recaer. Mi identidad estaba pegada a que yo era una persona que consumía alcohol. En los inicios del mes de marzo del año pasado, yo me miré y me dije, a ver, ¿esta vida es la que tú quieres seguir teniendo? Y me dije, no. Las personas a las que yo les quiero vender, con quien yo quiero hacer negocios, el tipo de comisiones que yo quiero generar, no ocurren en una persona que consume alcohol constantemente. Con quien yo quiero hacer negocios, no hace negocios con un alcohólico. Yo me veo como ese asesor inmobiliario que vende propiedades de lujo y por lo tanto no consume alcohol. Entonces asumí la identidad de una persona que no consume alcohol. Y desde ese día hasta el día de hoy, no he consumido alcohol. Y no me siento en la necesidad de hacerlo. No se me antoja, no estoy pasando por, ay, es que quiero una copita. No. Y eso fue sarcasmo, para que no se vaya a ofender nadie. Y si se ofenden, ni modos. Asumí la postura, la identidad de una persona que no consume alcohol. Y me empecé a comportar como una persona que no consume alcohol. Lo mismo ocurre con un vendedor. Si tú te consideras vendedor, entonces vas a actuar como un vendedor. Y un vendedor trabaja en su desarrollo.
lee, se capacita, se entrena, invierte en él, en ella, practica de manera frecuente, no solamente mientras esté en su trabajo, sino también fuera de su trabajo. Se comporta como un vendedor. Habla, piensa y actúa como un vendedor experto. Le gusta conocer de su negocio, de su producto, de su servicio. Se empapa, pregunta, pone atención, revisa qué es lo que están haciendo los referentes de su negocio, de su industria, para que lo pueda aplicar. Y entonces, como consecuencia de haber asumido esa postura, los resultados van a terminar llegando. Existe una diferencia bien grande cuando tú cambias esta identidad. Cuando dejas de ser la persona que se dedica a ventas, el amateur, y te conviertes en un profesional. Como profesional, tú aceptas que esta es tu carrera y el vehículo a través del cual puedes tener una mejor calidad de vida. No vas por la vida pidiendo perdón por ser un vendedor. Al contrario, te presentas con completa seguridad de que eres un vendedor y que lo que sabes y tienes cambia la vida de las personas. Sabes que a través de tu producto, tu servicio, le resuelves problemas a la gente. Generas riqueza, confianza, les facilitas la vida. Sabes que tu profesión hace que la economía funcione y eso te hace sentir mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que estar cambiando? Hay quien tiene la idea de que ser un vendedor es el que está presionando y no. Un vendedor está para ayudar y servir. Ayudas a que tomen buenas decisiones. Hay quien piensa que vender es molestar. No. A través de lo que tú vendes estás aportando valor a las personas. Y si no crees que tu producto o tu servicio aporte valor y transforme a las personas, entonces busca otra cosa que vender, porque no estás con el producto o servicio adecuado. Hay otros que piensan que vender es quitarle su dinero a las personas. Esto lo he escuchado un montón de veces en diferentes ambientes. Y no. Con lo que tú vendes estás creando nuevas oportunidades para mejorar la vida de otros, para acercarlos a sus metas, para resolverles problemas, para que consigan ese deseo que tenían o para brindar cierta satisfacción. Entonces, no estás quitando nada. Estás generando una oportunidad y un crecimiento mutuo. El momento en el que tu vida como vendedor va a cambiar, el momento en el que mi vida como vendedor cambió, fue cuando decidí abiertamente declararme un vendedor. ¿Cerré muchas ventas antes? Sí. ¿Me costaron mucho? Sí, pero no transformaron mi vida. Mi vida se transformó, mis resultados cambiaron, me sentí más cómodo, a gusto y feliz con lo que hago en el momento en el que yo dije, yo soy un vendedor. Las ventas no es algo que solo haces. Las ventas no es algo temporal. Las ventas no son por mientras. Las ventas pueden convertirse y deberían de convertirse en alguien que tú eres. Eres un vendedor. Cuando actúas desde esta identidad, tu vida se transforma. Tus resultados son diferentes, mejores, considerablemente mejores. Cuando estableces el estándar de un vendedor profesional, todo lo demás
se transforma. Cuando cambia tu identidad, cambia tu carrera, y cuando cambia tu carrera, cambia tu vida. Y como resultado, tú te puedes sentir mucho más feliz, contento y agradecido. Si este programa te ha ayudado a ver desde una perspectiva diferente el qué es ser un vendedor, compártelo con un amigo, con un compañero o con alguien de tu familia que trabaja en ventas, pero que todavía no ha tomado la decisión de ser un vendedor profesional. Y si tú quieres seguir aprendiendo más de cómo ser un vendedor profesional y cómo creértela, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Josué Osorio o Inmuebles Osorio. Nos encuentras en Facebook, TikTok, YouTube. Al Instagram sigo sin entenderle, más ya voy a empezar a subir contenido ahí. Te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta este punto. Preguntas, dudas, algo en lo que no estés de acuerdo, te leo en los comentarios, vamos intercambiando, nos vamos echando un pollito y vamos aprendiendo más de cómo las ventas transforman nuestras vidas. Por mi parte, sería todo. Nos escuchamos este próximo viernes en punto de las 7 de la tarde, noche, en Tierra Tulana, aquí en CB Radio México.